Amigos de la segunda sala familiar, me da muchísimo gusto saludarlos en un programa más de Sube la Guardia. Como ya saben, teniendo entrevistas con personalidades de temas muy interesantes para todas las personas que nos ven, por supuesto, a través de todas nuestras redes sociales de la segunda sala familiar. Y el día de hoy nos encontramos con José Rafael Rivero Martín. Él es director de la Escuela Judicial y titular de la Unidad para la Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral. Y el tema del día de hoy va de la mano, por supuesto, con la presencia del doctor Rafael el día de hoy. Y el tema es despido justificado e injustificado. Vamos a tratar temas que probablemente la gente que nos está viendo el día de hoy, doctor, tenga dudas, esas dudas que surgen siempre cuando pasa algo así como el despido, ¿no? Y bueno, para empezar con este tema, yo creo que la pregunta más esencial que tendría yo que hacer es ¿qué es el despido? Excelente, primero que nada, muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, un honor para un servidor estar aquí y sobre todo compartir estos temas del derecho del trabajo que a un servidor le encanta, ¿no? Pero fíjate que aparte es un gran programa porque permite que la ciudadanía conozca de estos temas y estos aspectos que son relacionados, ¿no? Muchos dicen, bueno, hay algunas materias que a lo mejor en la vida podamos tener, no sé, a lo mejor materia penal, civil, mercantil, pero laboral todos trabajamos. O algunos tienen la fortuna de ser dueños de alguna empresa. Es algo que va de la mano con todo lo que hacemos día a día, ¿verdad? Es correcto. Entonces, muy interesante. Muy buena pregunta para abrir. ¿Qué es un despido? Pues el despido yo podría definirlo como una separación que se da por parte del trabajador, que puede ser atendiendo a circunstancias que sean justificadas o injustificadas, que va a depender también de las causas que originan. La Ley Federal del Trabajo establece cuáles son las causas por las cuales el patrón puede separar al trabajador con causa justificada. Lo señala en el artículo 47 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Y a su vez, el trabajador también se puede separar por algunas causas cuando el patrón es el que incumple, que están contempladas Claro. en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Yo definiría como esa separación que se da del vínculo jurídico laboral entre obrero y patrón. ¿Cuáles son esas causas que pueden haber para la ruptura ahora sí que del trabajo? Excelente. Por ejemplo, entre las causas que puede hacer valer el patrón para rescindir la relación laboral respecto al trabajador, por ejemplo, están las faltas injustificadas. Si un trabajador incurre en más de 3 faltas en un periodo de 30 días, da lugar a la rescisión, o sea, la ruptura del vínculo laboral por culpa del trabajador. Otra, Claro. por ejemplo, llegar en estado de ebriedad, ¿no? O bajo la sustancia de alguna cuestión, droga, enervante, que pueda afectar. Tenemos también la falta de probidad, honradez, lo que viene siendo amagos, injurias, malos tratos, ¿no? Todas esas conductas nocivas que puede incurrir el trabajador. Que no son correctas, ¿no? Es correcto, así es. Es la forma, ¿no? De cómo se va originando por circunstancias que son imputables al trabajador. ¿Cuál es la diferencia entre un despido justificado y uno injustificado? Claro, aquí depende del actuar del trabajador. Okay. Si el actuar del trabajador fue contrario a la ley y contrario a los reglamentos y disposiciones internas del vínculo, se va a dar una separación justificada, que prácticamente técnicamente se llama rescisión de la relación laboral. Okay. Patrón, ese es el término legal, ¿no? Sí, okay. El patrón lo que hace es rescindir, o sea, dar por terminada la relación laboral porque el que incurrió en una causal negativa es el trabajador. Y en caso contrario, al patrón no se le puede obligar a tener un trabajador. Claro. Y el patrón tiene que decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero conmigo, te voy a separar de tu empleo. No hay causa justificada, es injustificado, pero te pago la indemnización que dice la ley. Y con eso pues prácticamente está cumpliendo con la legalidad. Sí. Hay muchos casos que se han tratado en los cuales, o de los cuales sabemos, porque bueno, es algo que es muy común, de conocidos, amigos, familiares, cuando sucede esto, si ellos reciben la indemnización, todavía pueden meter una demanda por despido injustificado, aún habiendo recibido la indemnización o haberla aceptado. Es muy buena pregunta porque suele pasar mucho en la práctica, ¿no? Que de repente dicen, bueno, ya me pagaron, pero ¿tengo derecho o no tengo derecho a demandar? Sí tuviera derecho a demandar. Claro. Pero habría que ver si estuvo completa la liquidación, si se le pagó conforme a derecho. Si hubo algunas prestaciones que no están inmersas en ese pago, ya sea indemnizatorias o aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, días de descanso, cualquier otro tipo de prestación que le adeudara el patrón, sí tiene derecho a reclamarlos. Lo que no puede hacer la autoridad es como que prejuzgar. Claro. Sí, decir,
no le puede decir de antemano, no tienes derecho, no. Sobre el transcurso del juicio, ver si le asiste o no el derecho para tal. Por ejemplo, no sé, recibiste tu indemnización y conforme va la demanda, se dan cuenta de que te hizo falta tal vez recibir un poco más, ahí se hace como que ese ajuste, ¿no? Sí, correcto. Si de repente, por ejemplo, la antigüedad no se la pagaron conforme a derecho, él puede reclamar esa parte correspondiente. ¿Qué sucede? Hay muchos trabajos, y más hablando de empresas privadas, en los cuales no te quieren dar las prestaciones conforme a la ley. Desde que tú como, ahora sí que trabajador, te das cuenta de eso, ¿cómo puedes actuar ahora sí que para hacer valer tus derechos cuando estás trabajando? Perfecta, muy buena pregunta. Y sobre todo, yo lo diría que aquí tenemos que separar lo legal de lo real. Okay. Y siempre trato de hacer esta separación porque muchas veces nos podemos apasionar solo en el texto jurídico, pero en la práctica a veces suelen suceder situaciones diferentes. Cuando alguien no recibe sus prestaciones, ya sea su aguinaldo, sus vacaciones o cualquiera de ellas, ¿no?, conforme a derecho, tiene la facultad para poder acudir ante la autoridad a reclamarlo. Puede ir en primer término a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que es un organismo que protege los derechos del obrero y del trabajador. ¿Para qué efecto? Para que ellos manden a citar al patrón de una manera, se concilie, se logre llegar a un acuerdo. Es correcto. Y si no, puede reclamarlo ante la autoridad jurisdiccional, o sea, la encargada de resolver una controversia, que antes de la reforma del 1 de mayo, aquí en Quintana Roo todavía hasta en octubre de 2021 entramos a esta reforma materializada, son las juntas de conciliación de arbitraje. Posteriormente, al 1 de octubre de 2021, van a ser a través de los tribunales laborales, ya operados por el Poder Judicial del Estado. Pero sí acudir a estas instancias, ¿no? ¿Cree usted que sea más complicado, en vez de llegar a la Junta de Conciliación de Arbitraje e ir a un tribunal laboral? ¿Puede ser más tedioso, más complicado para las personas que tienen que ir a solucionar este problema? No, yo creo que debe ser mucho más ágil, más práctico, y yo diría que más confiable. ¿Por qué? Porque es una institución nueva y novedosa. Es algo que apenas se va a aperturar, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. En el país tenemos 8 entidades federativas que ya están en este sistema nuevo. Nosotros entramos como Quintana Roo en el 2021 y después un último bloque de estados entra en 2022 para ya materializar a nivel estatal en cada entidad federativa esta reforma. Y se me pasó decirte la parte de separar lo jurídico con lo real. Lo real, ajá. Porque muchas veces le podemos decir al trabajador, ve y reclámalo, tienes derecho. Pero por desgracia, los patrones, algunos no tienen la cultura de decir, cuando ven una queja de un trabajador, lo primero que hacen es despedirlo. Claro, no tratan de llegar a una solución con ellos, ¿no? Sí, y ahí al lugar de ayudarlo, de repente lo perjudicamos, ¿no? Por eso decía, valorarlo. Mira, puede suceder esto jurídicamente y también tenemos esto que pasa a veces desgraciadamente en la vida real. Tú valóralo porque es un riesgo que se corre. Luego pasa que muchos trabajadores se quedan callados justamente por lo que acabamos de comentar, por el miedo a perder el empleo, sí, ¿no? Es correcto. Muchísimos trabajadores aceptan condiciones precarias por temor a perder el trabajo. Claro. Sí. Yo creo que algo que tengo que preguntar, teniendo al experto aquí con nosotros, es que muchos han hablado sobre la Junta de Conciliación de Arbitraje o en sí de, ahora sí que lo que rige todo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Mucho se habla de que defienden al trabajador, pero no al empleador, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué tan cierto es esto? Muy interesante la pregunta porque aquí hay que conocer muy bien los aspectos de la ley. Nuestro derecho al trabajo en esencia es protector de la clase débil, de la clase trabajadora. En esencia sí surge esta rama del derecho, que es una rama del derecho social, porque como bien digo, protege al vulnerable. Y no podemos dejar de pasar que entre el obrero y el patrón no hay un plano de igualdad. Claro. O sea, un trabajador y un patrón no tienen el mismo poder dentro de un vínculo jurídico laboral. Pero ¿qué sucede? Que de repente sí hay cierta protección que está emanada en la propia legislación, en la ley. Por ejemplo, las cargas probatorias. La ley señala que tiene que probar el que tenga la mayor posibilidad de ello. Por ejemplo, ¿quién hace un contrato? El patrón. Cuando hay controversia respecto al contrato, el que tiene la carga probatoria de exhibirlo es el patrón, porque él debe tener los mayores medios para ello. El salario, cuando hay controversia sobre el salario, el que tiene que probarlo es el patrón. Entonces, todo esto son proteccionistas de la parte obrera,
pero en sí en el proceso no hay un desequilibrio como tal, solo hacen valer la ley, ¿no? Así es, asignar cargas según estén en la mayor posibilidad para acreditar ciertos puntos. Ahora, yo como trabajador, ¿puedo solicitar una copia de mi contrato? Porque eso se da mucho en los trabajos. No siempre te entregan una copia del contrato, por ejemplo, ¿no? Sí, es correcto. Tienes todo el derecho de solicitar una copia del contrato. El patrón tiene toda la obligación de ir. Y bien, si no me la dan, tengo toda la posibilidad de asistir a alguna autoridad para pedirle que me hagan entrega. Incluso hay una autoridad que es la inspección del trabajo. Okay. La inspección del trabajo, que pertenece a la Secretaría de Trabajo, ya sea federal o local, según el ámbito de competencia, tiene que velar que se protegen todos los derechos de los trabajadores. Entonces, de manera habitual tienen que ir a hacer visitas a las empresas para verificar que toda la documentación esté en regla y esté en orden, ¿no? Entonces, hay muchos filtros que sirven para proteger al trabajador sobre estas circunstancias. Pero ahí sí pasa que yo creo que es un tema cultural. Muchas veces el patrón dice, no, pues no se lo doy, ¿qué tal si hay algo malo? Mejor no se lo quiero dar. Por temor tal vez, ¿no? Sí, correcto. De hecho, las reformas laborales están encaminadas a transparentar muchas situaciones. Okay. Un caso en particular, los reglamentos de trabajo. El patrón tiene la obligación de difundirlo. Es más, yo diría, mientras más sepan qué tienen que hacer, mejor lo van a hacer. Claro. Pero a veces lo vemos como que no se me vaya a pasar algo, que lo usen en contra mía. Y ese temor infundado del patrón origina que de repente esté en secrecía muchas cosas. Yo como patrón, ¿dónde puedo asesorarme para que todos los documentos que llevo a cabo en mi trabajo o en mi centro laboral sean los correctos? Sí, claro. Para la instancia patronal es un poco más complicado buscar una asesoría gratuita y técnica. Okay. Porque las instituciones están hechas más para beneficio y para asesorar al obrero, ¿no? Claro. Sin embargo, yo creo que las empresas tienen que generar a través de sus organizaciones que tengan. Por ejemplo, tienen Canaco, Canacintra, Canirac, que son organizaciones obreras patronales. Okay. Que pueden ahí coadyuvar con ellos. Incluso la ley señala que los patrones pueden formar sindicatos. Pueden formar sindicatos que sean para estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses como patrones. Yo creo que por ahí puede ser la vía de poder juntos, como patrones, tratar de ver cómo cumplir con las disposiciones. Tratar de buscar la asesoría especializada, sobre todo de abogados, y prevenir situaciones que en un futuro les puedan pegar. Es más fácil prevenir que lamentar, como Así dice, ¿no? es, eso Sí. es bien importante, de verdad que sí. Y bueno, para recapitular, yo quisiera que volvamos a lo de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Aparte de esta dependencia, ¿qué otras dependencias están para la gente que nos está viendo y tiene alguna situación como esta que pueda acudir por ayuda? Excelente. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo hay a nivel federal y a nivel local, dependiendo del tipo de conflicto que fuera. Ejemplo, si fuera capacitación, adiestramiento, seguridad, higiene, es competencia federal. Okay. Si yo trabajo en una empresa, digamos aquí del comercio en Chetumal, es competencia local. Tendría que ir a la Procuraduría de la Defensa local. Ahí tienen la obligación de atenderme, de escuchar mis peticiones y en su caso mandar a citar al patrón, para que en una forma conciliatoria se logre solventar antes de llegar a un proceso. Es una instancia que coadyuva para beneficio del trabajador. Claro. Si posteriormente no hay una solución, tengo que acudir a las juntas de conciliación y arbitraje. Pero algo muy importante para las personas que nos sintonizan, las juntas de conciliación y arbitraje no dan asesorías. Las juntas resuelven controversias. Cuando ya hay una contienda que se plasmó ante ellos, ellos van a resolver si es procedente o no procedente, pero ya no pueden estar de ninguna parte, están en medio, están tratando de resolver. Acudir antes a la Procuraduría por asesoría y posteriormente, cuando ya tenga que hacerlo valer ante una autoridad que va a resolver, pues ir ante las juntas de conciliación y arbitraje. Sí. Ok, entonces a las juntas de conciliación y arbitraje es para ya llegar a resolver la situación en la que se están involucrados tanto el patrón como el trabajador, ¿verdad? Correcto, sí. Eso es bien importante porque a veces mucha gente, por no conocer ese tipo de ayudas, bueno, la Junta de Conciliación y Arbitraje es algo que pues sí es muy sonado aquí en la ciudad de Chetumal, sí se ubica, pero aparte de eso hay otras dependencias. Antes de irnos a la pausa rapidísimo, yo quisiera saber, estos tribunales laborales que se van a aperturar próximamente, ¿solamente son para cuestiones locales? Sí, la competencia local, para los conflictos de tipo local. Hay una serie de factores que designan si es competencia federal y local. Sería bastante complicado ahorita, a lo mejor por el tiempo explicarlo. Tocar el tema, claro. Pero por ejemplo, si es una empresa de las llamadas de las ramas de la industria,
que están contempladas en el 527 de nuestra Ley Federal del Trabajo, metalúrgica, siderúrgica, petroquímica, son competencia federal, aunque estuviera aquí en la localidad, pero fuera competencia federal. Ahora, si trabajo en un mini super, si trabajo en un restaurante, que es competencia local, sí vamos a conocerlo en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Si fuera de otro, sería a través de los tribunales laborales del Poder Judicial Federal. Ok, perfecto. Doctor, vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con más del tema, así que bueno, esperemos que nos sigan acompañando. Vamos y volvemos. La segunda sala especializada en materia familiar y materia familiar oral presenta sus cortes informativos con el objetivo de dar a conocer los temas más relevantes relacionados con los procesos de impartición de justicia en el estado de Quintana Roo, acercándonos a los justiciables de una manera empática, moderna y accesible. No te los pierdas a través de todas nuestras plataformas. De regreso después de esta pausa promocional. Les recuerdo, estamos tocando un tema súper interesante que es el despido justificado e injustificado. Hablar como ampliamente de este tema nos acompaña, por supuesto, el doctor José Rivero, que es ahora sí que especialista en este tema. Y bueno, pues ya hablamos ahora sí que de muchas cosas como la diferencia en sí que es el despido. Yo quisiera saber, doctor, si hay alguna cifra en todo el estado de Quintana Roo sobre demandas por despido injustificado. Sí, definitivamente sí hay cifras. En este 2020 ha variado demasiado, ¿no? Por las mismas circunstancias de la pandemia. Pero alrededor de los últimos años, alrededor de 4.600 demandas en todo el estado. Donde más demandas hay es en la zona norte, ¿no? Sobre todo en la parte de Cancún. Sí. Ok. ¿Cuál es como la diferencia entre Cancún y Chetumal, por ejemplo? No, muchísima. Yo creo que alrededor de 3.000 demandas. Fácilmente en el norte hay, en Cancún, 3.600, 3.500 demandas. Y en la zona de Chetumal, que abarca la parte de la competencia, es Chetumal, Carrillo y Morelos, son como 250, 260 demandas. O sea, sí es muchísimo. Es abismal la diferencia, sí, ¿verdad? Correcto. Yo creo que justamente hablando del caso de la pandemia, que bueno, pues muchos establecimientos cerraron, ¿se disparó más todas las demandas con respecto al despido? No, yo creo que no tanto. Okay. No, yo creo que sí, a lo mejor sí hubo muchos despidos, pero tal vez no se materializaron todos en demandas, ¿no? Claro. Por la misma situación particular. Yo creo que en algunos casos los trabajadores comprendieron la situación que tenía el patrón, ¿no? Por supuesto. Y que también no era culpa de él en muchos sentidos, ¿no? Desgraciadamente esta pandemia yo creo que nos debió de enseñar que debemos de caminar juntos sobre el patrón, ¿no? O sea, Así comprendernos y ver hasta dónde están las posibilidades, ¿no? Eso es bien interesante porque, bueno, si bien muchas, como ya platicamos, muchas más empresas particulares tuvieron que cerrar ahora sí que con todo esto de la pandemia. En este caso, cuando una empresa se declara en quiebra y sucede lo que es el despido, ¿se puede llegar a hacer la demanda correspondiente? ¿Y qué es lo que sucede cuando se hace la demanda correspondiente en el caso de la quiebra de la empresa? Sí, claro. Si se sigue un procedimiento de quiebra, que es un procedimiento concursal, que se lleva y se tiene que determinar por una autoridad competente, ahí se tendría que liquidar a los trabajadores, pagarle toda la liquidación correspondiente. De hecho, en el capítulo de la Ley Federal del Trabajo maneja que son causas de terminación colectiva de la relación de trabajo, que tiene que promover el patrón ante la autoridad jurisdiccional, en este caso las juntas de conciliación y futuramente en el Estado ante los tribunales laborales, y se tiene que pagarle la liquidación correspondiente a los trabajadores. Ahora, la Junta de Conciliación muchas veces trata, ahora sí que como su nombre lo dice, de conciliar esta situación. En este sentido, ¿qué se puede llegar a hacer? ¿Se puede ir como dando abonos? ¿Se puede...? Ahora sí que dependiendo de la situación de la empresa, es que también llegan a un acuerdo, ¿no? Sí, es correcto. Yo creo que, primero que nada, pues la conciliación es un medio de solución de conflicto con la intervención de un tercero, que en este caso es el árbitro como tal, es el conciliador, perdón, como tal, pero que la voluntad reside en las partes. Claro. Las partes son las que tienen que llegar a un arreglo. Pero lo que sí tiene que velar estrictamente la autoridad es que no se vulneren los derechos del trabajador. O sea, que se le paguen sus prestaciones irrenunciables por ley.
aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y las demás que tuviera que fueran comprobables, sin llegar a un juicio. ¿Por qué? Porque no podríamos permitir como autoridad que se llegue a un convenio que esté vulnerando los derechos del obrero, ¿no? Hay una máxima que dice, bueno, todo lo que sea en beneficio del trabajador, adelante. Lo que sea en perjuicio va a ser nulo, no se puede realizar. Eso es bien importante, por eso ahora sí que damos hincapié. Yo creo que también vamos a tratar de poner toda la información en este video sobre los lugares a los que pueden acudir las personas para, ahora sí que más que el asesoramiento, como ya dijimos, bueno, pues poder llegar a una conciliación con el patrón en este caso, ¿no? Cuando se da un despido, ¿se tiene que avisar con tiempo o puede llegar el patrón y decirte, sabes que a partir de hoy ya no laboras más acá, estás despedido? Si se hace con relación al procedimiento de rescisión, vamos a suponer que sea un despido con causa justificada, de lo que señala la ley en el artículo 47, el patrón tiene 5 días, bueno, tiene un mes para rescindir la relación laboral. Vamos a suponer el trabajador faltó injustificadamente, se genera la causa de rescisión, tiene un mes para poder hacerla valer y tiene que darle aviso personalmente al trabajador dentro de los 5 días siguientes o por conducto de la autoridad laboral. Pero en todo momento se le tiene que hacer saber al trabajador, ya sea personalmente o por conducto de la autoridad que sea notificado. Muchas veces no lo hacen, desgraciadamente, ¿no? Yo creo que este tema en cuestiones como personales es bien complicado porque a veces hasta el mismo trabajador ya siente como que esa intención de, y bueno, llega a suceder que se apresuran o ponen la denuncia en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ahora sí que para protegerse. Sí. Pero como bien dicen, yo creo que si las personas pudieran hablar las cosas en vez de enojarse o de estar predispuestos como a la defensiva, sí, creo que muchas cosas se podrían resolver sin tener que llegar ahora sí que a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Es correcto, ¿no? Porque muchas veces hasta por malos entendidos. Claro. A lo mejor hasta el obrero y el patrón son amigos, pero se pelean por malos entendidos y terminan en una ruptura, ¿no? Y aparte en demandas y prestaciones, etcétera, ¿no? Y sí, dijiste algo muy importante y muy cierto. Muchas veces cuando el patrón ya va a rescindir, el otro ya demandó. Porque ya siente que está siendo perseguido. Se siente esa intención de... Sí, o a lo mejor ya sabe que llegó borracho, claro, que lo van a correr. Entonces muchas veces ficticiamente inventan una situación, ¿no? Aquí yo sí diría que tanto el obrero como el patrón a veces de repente simulan situaciones, ya sea para defenderse. Pero aquí yo creo que también dijiste algo muy importante. Sería importantísimo que se sienten a platicar y tratar de resolverlo antes de llegar a las autoridades. Sin que sea una cuestión personal, porque mucha gente se toma las cosas muy personales y es ahí tal vez cuando se genera este conflicto, ¿no? Probablemente. Yo creo que también es bien importante platicar sobre la carta, o en este caso por lo general se trata con carta de despido. ¿Es obligatorio que tú como trabajador que está siendo despedido la firmes? Una renuncia. Una renuncia. Una renuncia no es obligatorio, sería incluso... Si te hacen firmar obligatoriamente una carta de renuncia, es ilegal. Okay. Pero si vamos a suponer que muchas veces lo hacen coactivamente. Perdón, usted me platica que es ilegal. Si llega a pasar que llegan ahora sí que a verse, a carearse con la persona que es el mediador de toda esa situación, y el patrón llega con esta carta, ¿se le hace válida o no se le hace válida? Sí, claro. En ese contexto vamos a suponer que muchas veces el patrón que hace, ¿no? Llama al trabajador, lo llama a la oficina y fírmala. Claro. Muchas veces por fuerza o por intimidación. Uh-huh. Si hay alguno de los vicios del consentimiento, que puede ser dolo, mala fe o error o violencia, puede ser nula esa carta firmada, pero tendrías que acreditarse en juicio. ¿Qué sucede cuando el trabajador dice me despidieron injustificadamente y el patrón llega con la renuncia firmada? Okay. Esa renuncia puede ser objeto puede ser objetada por el trabajador y acreditar si fue su firma, no fue su firma, o si en qué situaciones si fue obligado, es correcto, si fue alguno de los vicios que no fue de su libre voluntad el firmarlo, ¿no? Entonces sí puede ser sujeto a juicio, pero se tendría que perfeccionar en la contienda a través de los medios de convicción. Y yo supongo que es un proceso mucho más largo. Pues tardaría incluso, primero tendría que ratificar el trabajador si es su firma, ¿no? Si el trabajador niega que sea su firma, hay que pasar a las periciales, ¿no? Para determinar si los rasgos coinciden o no coinciden con el que suscribió el documento. Y es que muchas veces también es bien importante comentar que si bien a veces por querer como protegerte como persona puedes llegar a decir, bueno, no es mi firma, pero sí es tu firma, en vez de decir,
sí es mi firma, pero lo hice obligado o lo hice presionado. Yo creo que es mejor para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, claro, sobre todo con esa lealtad que deberían de acudir las partes a la autoridad, Claro. ¿no? Decir la verdad, lo que sucedió y buscar la mejor forma de limar esa aspereza, ¿no? Pero muchas veces estamos más dados a inventar situaciones, que es lo que complica todo, ¿no? Sí. Doctor, vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos ya para finalizar con este tema. Así que bueno, a las personas que nos ven a través de las redes sociales, no se despeguen porque vamos a regresar con la conclusión del tema del día de hoy, que es el despido justificado e injustificado. Por una justicia humana, moderna y cercana con la sociedad. Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. El juez penal tradicional es ante quien el agente del Ministerio Público realiza la consignación de la averiguación previa con o sin detenido. En el primer caso, se califica la flagrancia y para el segundo caso, el MP podrá pedir la presentación o aprehensión del inculpado. El juez de control es el órgano jurisdiccional que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, es decir, desde la etapa de investigación inicial, a lo largo de la complementaria y hasta el dictado del auto de apertura a juicio. El Tribunal de Enjuiciamiento es el órgano jurisdiccional integrado por uno o tres juzgadores que interviene después del auto de apertura a juicio oral hasta el dictado y explicación de sentencia. Un juez de ejecución es la autoridad judicial especializada para resolver las controversias en materia de ejecución penal dentro del sistema tradicional y acusatorio, aplicando la ley de la materia para el primer caso y en el último aquellas atribuciones que prevé la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Por una justicia humana, moderna y cercana con la sociedad. Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Amigos de las redes sociales de la Segunda Sala Familiar, estamos de regreso en Sube la Guardia y bueno, pues como ya se pudieron haber dado cuenta, el tema de hoy es muy interesante y la verdad es que la intención, doctor, de esas entrevistas, de los invitados que tenemos en el programa, es poderles llevar a la gente que nos está viendo un poco de información que es necesaria que todos sepamos, ¿no? O sea, en el caso de cuestiones laborales es algo que tenemos que saber, aunque sea lo básico, ¿verdad? Es correcto, yo creo que sobre todo ciudadanizar, ¿no? Es muy importante que la gente sepa información novedosa, diferente y sobre todo en el ámbito laboral que todos tenemos, ahí participamos, ¿no? O tenemos un negocio o somos trabajadores. Y además tratamos de llevarlo de una manera como más relajada, más clara, más, ahora sí que la gente que nos está viendo, que no sabe de leyes, que no son abogados, puedan entender estos temas y puedan decir, bueno, ahora sí que ya me dieron como la idea, puedo yo empezar como a investigar o abundar más en el tema, ahora sí que para estar empapados. Yo creo que la reforma laboral es algo que todos debemos de leernos, ¿verdad? Sí, correcto. Sobre todo que ahora la tenemos muy cerca, aquí en el estado la tenemos próximamente en octubre de 2021. Y sí va a ser un cambio sustantivo, sobre todo en la forma de impartir justicia. ¿Por qué? Porque ahorita viene la parte de donde va a haber un juez. Claro. El juez va a estar en la audiencia y el juez va a ver todas las diligencias, tiene que ver el desahogo de las pruebas y emitir la resolución incluso en la propia audiencia, ¿no? Entonces va a ser muy interesante todo esto. Justamente hablando de los tribunales laborales, ¿qué puede esperar la gente de los tribunales laborales en cuanto al cambio que se pueda llegar a dar? Yo creo que sobre todo la parte de eso que es un principio del derecho del trabajo que se llama inmediación, que es el contacto directo del juzgador con las partes. ¿Por qué? Porque actualmente las juntas de conciliación y arbitraje, por ejemplo, un secretario lleva la audiencia, claro, un secretario proyectista hace la resolución, el proyecto de resolución, y los integrantes de la junta la firman. En cambio ahora el juez va a estar presente, él va a ver la práctica de la diligencia y con base en lo que percibe y los conocimientos jurídicos va a resolver, va a emitir una sentencia. Yo también considero que va a ser mucho más ágil, sobre todo ahorita se van a hablar de los buzones electrónicos para efecto de notificación. Claro. Entonces debemos de esperar un procedimiento mucho más ágil, mucho más rápido y que dé mayor seguridad y certeza a la ciudadanía. Y quizás para algunas personas está más justo, ¿no? Sí, yo consideraría que abonando a todo ello,
pudiera llegar a una resolución mucho más satisfactoria para las partes, ¿no? Y reafirmar la parte de la conciliación, que esa parte incluso puede ser en cualquier momento, siempre y cuando sea voluntad de ellos. Yo creo que eso es bien importante y la verdad es que nos da muchísimo gusto que se avance en este tema, que es algo que aquí en la ciudad de Chetumal, en todo el estado y creo que en todo México es un tema muy vigente, es un tema del cual siempre deben de haber, ahora sí que, pues, situaciones en las cuales se pueda llegar a acuerdos, en las cuales se pueda llegar a una conciliación para ahora sí que mejorar y que la gente sepa sus derechos, que creo que es muy importante, ¿no? Sí, esa parte de culturizar a la ciudadanía, de que también sepa que pues tenemos que saber lo mínimo. Claro. O sea, al menos qué me corresponde, mi aguinaldo, cuándo me tienen que pagar mi aguinaldo, cuándo me toca de vacaciones, el reparto de utilidades. Mucha gente no sabe que tiene derecho a un reparto de utilidades y que va a depender de un procedimiento que se determine con base en una declaración anual del patrón. Pero muchas veces cuando no lo sabemos, pues de repente es muy fácil que nos engañen, ¿no? Yo creo que también la ciudadanía tiene que ir culturizándose en ese aspecto, ¿no? Saber y conocer un poquito más de ello. Sí, exacto, y el tema de decir, bueno, es que yo no sabía, bueno, hay que investigar, hay que empaparse un poquito del tema para ahora sí que poder hacer valer los derechos como trabajadores, ¿no? Doctor, para finalizar con esta entrevista, quisiéramos recordar a toda la gente que nos está viendo las dependencias a las cuales pueden acudir para información. Correcto. Pueden ir a las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, ya sea local o federal, según sea el ámbito. Ahí con todo gusto los van a atender. Tienen que darle la asesoría completa. Claro. Y en caso de que tengan alguna cuestión que sea susceptible de ser tramitada por esa vía, se manda a citar al patrón para entablar una plática conciliatoria, sin que sea un juicio, con el ánimo de solucionarlo antes de llegar a todo el proceso del juicio, sí, y que sea más tedioso para ambas partes, ¿verdad? Es correcto. Y fíjate que hay algo muy importante. O sea, muchas veces decimos, no, vamos a juicio. Claro. Pero dar ese paso. ¿Qué conlleva el juicio? Claro, y el desgaste emocional. Sí. Y si el trabajador no tiene trabajo, perdió su empleo y no es tan fácil conseguir un empleo enseguida, todo el tiempo que va a estar sin empleo va a ser un sufrimiento. Y aunque no lo creamos, hasta para el patrón. Porque el patrón, bien o mal, tenemos ahí un pendiente, tengo una demanda en mi contra. Claro. Y es mejor... No estás como tranquilo, ¿no? Sí, claro, definitivo. Entonces yo creo que es mejor como que solucionarlo a tiempo, ¿no? Y aparte probablemente también en la cuestión económica, todo lo que te conlleva el hacer un proceso de estos, pues quieras o no es un gasto, ¿no? Sí, es correcto. Y qué mejor que la conciliación para poder llegar a un acuerdo sin necesidad de gastar tanto tiempo, de desgastarte también, por supuesto, y también en cuestiones económicas, ¿no? Es correcto, tanto lo emocional como lo económico. Así Sobre todo es. para el patrón, porque ir con un abogado que me conteste una demanda, que ofrezca pruebas, pues es dinero. Y a lo mejor si lo que me está pidiendo el trabajador es algo muy similar, Claro. pues a lo mejor de una vez lo solucionamos, ¿no? Yo creo que muy recomendable para la gente que nos está viendo es que no sean tan tercos, ¿no? Por decirlo de esa forma. O de decir, ay, no, pues se la voy a hacer cansada y se la voy a hacer larga. Si ya saben que se tiene que cumplir con la ley, bueno, qué mejor que ahora sí que acatarnos a ello, sí, y poder llevar una solución y una conciliación mucho más tranquila para ambas partes, ¿verdad? Correcto, sí, porque he escuchado que de repente hay patrones que te dicen, al abogado le pago, pero al otro no le doy nada. Y a veces termina pagándole al abogado y termina pagándole al otro. Y sale mucho más caro todo, ¿no? Así es. Sí. Digo, a veces nada más es como mera necedad, pero bueno, esperemos que esta información que estamos platicando a la gente que nos está viendo en redes sociales les sirva mucho para, ahora sí que, para poder llevar a cabo una conciliación o un proceso en ese sentido, pues mucho más sano, mucho más tranquilo, por supuesto. Les vamos a dejar la información, ahora sí que de las dependencias a las que pueden acudir. Y también algo bien importante, yo creo que esto de las redes sociales, del internet, es algo que ya tenemos muy a la mano, entonces nada como poder googlear algo como Junta de Conciliación y Arbitraje o Procuraduría de la Defensa del Trabajador y ya tenemos toda la información para poder ahora sí que hacer valer nuestros derechos, ¿verdad? Excelente, claro que sí. Sobre todo que utilicemos estos medios que ahora tenemos al alcance para informarnos. Doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. De verdad que agradecemos mucho la apertura para este tema, para poderle dar a conocer a toda la gente que nos está viendo, ahora sí que situaciones por las cuales pueden pasar como trabajadores y poder solucionarlo, ¿verdad? Un placer para mí. Si más adelante hubiera otra invitación, con todo gusto. Muchísimas Esperemos gracias. que sí, porque temas de con el poco tiempo que tenemos en programa, no nos alcanza, pero vamos a tratar de ver otro tema interesante para la gente, para que nos pueda acompañar, doctor. Muchísimas gracias y bueno, pues esto fue todo eso de La Guardia. Recuerden que nos interesa mucho saber sus comentarios y para eso están todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Segunda Sala Familiar. Muchas gracias y buenas tardes.